Sonsoles Callejo y Jorge Gutiérrez Berlinches. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un placer absoluto. Sí. Vamos a ir empezando, si te parece, a abordar el tema, pero antes de todo, ¿te parece si primero te presentas, me cuentas un poco quién eres? Sí, no, pues a ver, hacia estos efectos, yo creo que lo importante es saber que me dedico, nunca pensé que me iba a dedicar a este tema de la pornografía o de la adicción a la pornografía, mejor dicho. Pero bueno, llevo 9 años con esta asociación que puse en marcha, pues eso, ¿no? Con la idea de ayudar, que ahora te contaré un poco más, de ayudar a la gente con problemas de consumo de pornografía. Y yo soy periodista de formación y he dedicado muchos años de mi vida al tema de la comunicación corporativa, institucional. Y eso, desde hace ya un tiempo, pues mi vida dio una auténtica vuelta y puse en marcha con más personas pues una asociación llamada Dame una vuelta. Con la idea de que la gente, el nombre también tiene su importancia, porque el nombre es no tanto de dar la vuelta a la tortilla, sino más bien de darle la vuelta cada uno a sí mismo y de reflexionar, ¿no? De pensar, de decir, bueno, yo, hasta qué punto este tema de la pornografía, de la sexualidad, pues, bueno, cómo quiero vivirlo, cómo quiero pues, cómo quiero afrontar, ¿no? Este tema en mi día a día, en mi vida. ¿Y entonces cuántos años lleva más o menos Pues, la más o menos nos lleva exactamente, hemos cumplido 9 añitos. ¿Vale? 9 añitos hemos estas cosas empiezan poco a poco, o sea que al principio también le dedicamos poco tiempo, durante unos años pues fue todo un poco ahí a trancas y barrancas, pero es verdad que desde los últimos 3-4 años sí que ya dedicamos más tiempo, hay más voluntarios. Bueno, de hecho empezamos porque yo vi que era un problema y que vi que no encontré ninguna institución, ninguna entidad así en España y creo que sí que está abierta, desgraciadamente. Pero sí que vi cosas muy interesantes en Estados Unidos, que ya había movimiento, que ya había asociaciones, entidades, y empiezas poco a poco, ¿no? Empiezas pues, con mi Zero blog, de hecho hay gente que todavía me dice, ¿qué tal ese blog? Pues, no somos un blog, o sea, ya somos una entidad potente, ¿no? Y nada, y entonces enseguida vimos que había necesidad, porque enseguida empezaron a escribirnos que mucha gente nos ha escrito ya haciendo personas, nos ha pedido ayuda de una manera o de otra. Y el tema está ahí, entonces pues eso también nos fue animando a seguir y a crecer y a buscar pues modos de ayudar y modos de ver qué herramientas, qué recursos se pueden ofrecer. Es decir, podría decirse que empezó siendo algo divulgativo y luego también habéis ido prestando otro tipo de apoyo. No, más bien, no la recorría, pero todo lo contrario. Yo diría que empezó siendo como... Bueno, siempre hemos tenido un poco, es verdad, ese interés de hacer algo que llegue, ¿no? Algo que conciencie, algo que sensibilice, algo que se pueda divulgar bien, eso es verdad. Pero sí que empezamos más bien y seguimos, y nuestro foco es la atención de personas, de la ayuda a personas con sus nombres, con sus apellidos, con su historia, ¿no? Yo creo que es un proyecto nuestro, yo creo que tiene sobre todo más que letras y más que vídeos y podcasts, lo que tiene es cara y ojos, ¿no? O sea, buscamos también un poco y pues al final llegar a la persona que lo necesita y que nos pide y que intentamos pues de una forma u otra con distintas maneras ayudar. Y de estos 9 años, ¿qué resaltarías en cuanto al consumo? ¿Dirías que ha aumentado, se ha mantenido? Pues mira, yo creo que hay muchos estudios, cada vez hay más estudios sobre todo este tema. Entonces, yo creo que hay que ver la letra pequeña de los estudios y de las cosas de las encuestas en fin, y que en los últimos años ha habido ya 8 o 10 estudios interesantes y bien hechos y tal. Entonces, digo que hay que ver bien eso, la letra pequeña, porque a veces nos quedamos en los titulares, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que hay datos. ¿Los datos son negativos? En general, pues sí, pues porque cada vez hay más consumo. Bueno, no sé si cada vez hay más consumo. Hay un consumo grande de pornografía entre los menores, entre los adolescentes. Cada vez también se adelanta un poco más esto. Pero luego a la vez también, yo he repasado hace unos días para una conferencia datos exactos de los últimos estudios, de los últimos 5 años. Y es verdad que a lo mejor es muy curioso, yo creo que es más o menos así. El dato, en resumen, podría ser quizá que un tercio de los
jóvenes, no jóvenes de 9, 10, 11 años, sino jóvenes de 15, 16 años, ven pornografía con mucha frecuencia. Con mucha, o sea, casi diariamente, digamos. Pero hay un tercio de jóvenes también de esas edades que no han visto pornografía, muy raramente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante es dar motivos positivos, porque si no, creo que hay una corriente últimamente. Yo soy el primero en darme cuenta de que esto es un problema creciente, un problema que no existía hasta hace unos pocos años. Pero a la vez creo que no hay que normalizar tanto el consumo de pornografía, porque creo que tampoco es tan... Es muy habitual, sí, pero también hay gente que no ve pornografía. Entonces creo que una especie de conformismo, o de que no se puede hacer nada, o de que ya que la gente consume pornografía y cada vez consume más, y bueno, parece que eso es inevitable, parece que no se puede hacer nada. Yo creo que sí hay alternativas, sí se pueden hacer cosas, y la muestra es que pese a la facilidad hoy día de consumir pornografía, y que se consume mucha pornografía, hay también muchos miles de chicos y de chicas que no ven pornografía, que no ven de manera habitual. Y creo que eso también es positivo. Y bueno, creo que hay que manifestarlo y decirlo y gritarlo, ¿no? Porque si no puede parecer que nosotros, al final también hemos hecho este año una campaña que ha tenido mucho éxito, pero sí, yo creo que puedo decir que ha tenido éxito. También porque no era nuestra, sino que es una empresa de publicidad y bueno, que lo ha hecho muy bien. Es una campaña que se llama Generación XXX, ¿no? Donde buscamos sobre todo pedir al gobierno que bueno, pues que ponga algún tipo de legislación y algún tipo de sistema de verificación para que no se pueda acceder, sobre todo a los menores, de una manera tan fácil a portales pornográficos. Bien, pues ese mismo nombre, Generación XXX, yo tuve mis dudas, porque no tampoco es que sea una generación XXX, ¿no? Una generación porno, porque hay otro documental que también se ha visto mucho, se llama Generación Porno. Pues en parte sí, pero en parte no. Creo que también es bueno. No ser catastrofista, ¿no? Sí. Que tampoco hay que serlo. Me surge la duda, igual no me has contestado esto, pero ¿cómo define la RAE la pornografía? Sí, yo creo que lo he visto varias veces. No, pasa que yo soy una persona con cero memoria y aunque lo haya leído varias veces, pero más o menos te diría algo así como un material donde se muestra sexo de una manera explícita con intención de excitar al espectador, ¿no? de provocar una estimulación, una excitación, ¿no? Con ese propósito. Material más o menos sexual, menos sexual, con esa intención. Yo creo que eso es interesante. Aunque a mí me gusta más otra definición, que es el tema de la posesión, ¿no? de la utilización de la otra, normalmente de la mujer. Porque también hay que recalcar, yo creo que cuando hablamos de pornografía, sobre todo es una explotación dilatada de la mujer, no sé si en el 90% de los casos, pero bueno, creo que en Sudán. Pero yo creo que también todo lo que tiene que ver con la utilización, con el uso, con la posesión, ¿no? O sea, la pornografía te ayuda a poseer, a controlar, ¿no? Lo importante al final, claro, hay tanta, y este es otro gran peligro de la pornografía, que es la novedad. Hay tantas posibilidades y tantas variables, tantas variedades, tantos tipos, tantos vídeos, tantas millones de posibilidades, que el poder estar tú delante de una pantalla y ver lo que quieres y hacer lo que quieres y tener una sensación de control, creo que eso es lo que luego, a lo mejor, aunque luego podríamos hablar de la violencia y tal, pero que es un paso más hacia la violencia, porque una vez que ya tú tienes el control, una vez que tú tienes intentas poseer a esa persona, intentas utilizar, pues cada día el siguiente paso es prácticamente hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y si hay que utilizar la violencia, pues utilizar la violencia. Y de hecho hay mucha violencia sexual, ¿no? Si tú estuvieses, imagínate, hablando con un amigo, ¿cómo le tratarías tú de explicar desde tu perspectiva por qué eso no le hace bien? Y tanto desde la perspectiva de un niño, ¿no? Poniéndonos en estas edades tempranas, o de un adulto incluso, ¿no? O sea, en esos escenarios, ¿cómo explicarías tú lo que crees que... Yo solo diría que hay que proteger al menor, por supuesto, y es lo más importante porque está desprotegido. Pero hay que proteger también al mayor, ¿no? O hay que persuadir al adulto para que tampoco vea pornografía. Yo le diría que sea honesto consigo mismo. O sea, punto número 1. Porque hay mucho también a veces de engaño, ¿no? De engaño, de no, o sea, honestidad. Pensar también
cómo quieres vivir, cómo quieres vivir tu sexualidad, qué entiendes por la sexualidad sana, ¿no? Y tenerlo claro, ¿no? Porque si no, pues claro, cualquier cosa vale. Eh, y luego creo que también todo lo que tiene que ver con, en definitiva, con esa sana autoestima, con esa sana empatía, con todo lo que tiene que ver con unas relaciones al final interpersonales sanas y buenas, ¿no? Pero creo que esa reflexión previa tiene que existir hoy día, porque si no, a ver, la pornografía es tremendamente eficaz, tremendamente rentable. O sea, nadie da más por menos, sobre todo a los varones, a los hombres. Yo creo que el hombre se estimula mucho más por la vista que la mujer. Es un producto realmente eficaz y imbatible prácticamente, ¿no? Inmediato. Porque es inmediato, porque es muy placentero, porque estés en cualquier sitio, a cualquier hora, de cualquier manera y con toda la variedad del mundo. O sea, dime tú algo que sea más imbatible que eso. No lo hay. Entonces, creo que también estamos en una época en la que creo que todo el tema de la sexualidad o uno lo tiene bien definido, uno quiere pensar y reflexionar, dar una vuelta a su sexualidad, o si no, la tormenta perfecta la tienes ahí, ¿no? Si quieres gratificaciones instantáneas, si quieres un placer a toda costa, cuanto antes y más grande y más excitante y más variado, pues es que tienes la pornografía súper fácil y ya la relación sexual o el compromiso de a lo mejor una relación personal puede ir quedando como ocurre ahora mismo en un segundo plano, ¿no? Y nunca una sociedad con tantas, con una libertad sexual, hay menos sexo y unas relaciones sexuales menos satisfactorias, ¿no? Hay estudios que muestran que el mayor consumo de pornografía normalmente menos satisfacción sexual. Y yo le diría eso, ¿no? Y a los menores, a los adolescentes, les diría que, que no se dejen llevar, ¿no? Por que tengan pensamiento crítico, que sepan darse cuenta de que el sexo no tiene nada con atraparse y nada que ver, que se informen, que pregunten, que no se dejen llevar y que le den una vuelta, ¿no? Yo creo que eso es importante. También, fíjate, en el ámbito educativo me preguntan qué respuesta es eficaz también de cara a hablarlo, ¿no? Porque puede que durante años haya habido también como una excesiva, no sé cómo decirlo, culpa o actitud de demonizar a un niño que entiendo, ¿no? Que a ver, qué difícil es a veces trasladar que, vale, que no es un tema inocuo, pero a la vez no hay que exagerar. Exacto. No hay que exagerar, Pato. Yo creo que también a veces podemos exagerar en algunos ámbitos, en algunos ambientes podemos exagerar sobre el daño, sobre lo prohibido, sobre el mal que hace la pornografía. Y yo sí que suelo decir que es la pornografía, bajo un punto de vista, porque también de todo lo que estoy diciendo aquí es dar puntos de vista muy diferentes y los acepto y yo soy uno más, ¿no? Después de unos años leyendo y escuchando a mucha gente con problemas, ¿no? Pero soy uno más y ya está. Y creo que es un tema que tiene muchas aristas y muchas perspectivas. O sea, no es nada sencillo, ¿eh? Porque luego podemos entrar a lo que es mucha poca pornografía, que es un tema o sea, tiene muchas aristas, muchas perspectivas. Y creo que no hay que demonizar en el sentido de que ¿cómo me explico? Porque yo no digo que no hay que demonizar, pero tampoco hay que bendecir la pornografía. Sí. Entonces, a mí siempre tiene unos efectos, aunque sean muy pequeñitos, negativos. Que a veces te das cuenta y a veces no te das cuenta. Pero creo que ver un poco de pornografía, a lo mejor estás explotando un poquito a una mujer, a lo mejor estás cosificando un poquito a la mujer o al hombre. A lo mejor estás insensibilizándote un poquito, aunque sea un poquito, pero estás... Entonces, bueno, es verdad que es distinto ver mucha pornografía, ver todo tipo de pornografía y verlo con mucha frecuencia, que de vez en cuando, pues a lo mejor uno ve pornografía como quien se fuma un cigarro. Y pues uno cada mes que te hace daño, pero lo mismo que es tomar un paquete diario, ¿no? Sí. No podemos fumar sin filtro que con filtro, que con mucha nicotina, con poca nicotina. O sea, todo esto hay matices y creo que... Y luego también es muy importante juzgar, es poder... explicar mucho que la persona no es lo que hace, sino es mucho más y no somos unos monstruos por ver pornografía, ni es una persona perdida, ni es
no sé, depravado, o sea, que yo creo que también hay que dar muchas salidas, porque hay muchas salidas y porque es verdad que hay mucha gente que sale, o sea, no, ya, a ver, gente que ha hecho de todo, ha visto de todo, ha hecho de todo, porque a veces ves y luego haces, y se ha ido recuperando, ¿no? Yo creo que también esto es muy importante hoy día, porque hay gente que pueda pensar que es adicta, a lo mejor no es adicta, a veces es un tema interesante, que es adicción, que no es adicción, y se puede hundir, o puede tener una sensación de culpa y de vergüenza y de que ya está hundido en el barro y que ya de ahí no sale. Entonces, también hay que decir, mira, primero, no es un adicto. Segundo, para salir lo mejor de todo es no tener, es saber llevar bien tu vergüenza. Hay una vergüenza buena y una vergüenza mala. La vergüenza que te lleva a responsabilizarte, a pedir ayuda, a darte cuenta de que cada día pues, tienes autoridad también para ir dejando ese hábito, pues es una sana vergüenza, ¿no? Sí. La vergüenza que te hunde, y hay gente que es verdad que con las recaídas y con el tema de... Bueno, yo creo que es verdad que a veces podemos exagerar los efectos, o podemos también, y eso tampoco es bueno, porque hay gente que en el presente así, lo que hace es hundirse. Todavía sí, encerrarse más o querer hablarlo menos. Eso es. Sí, es buen matiz. Ya que has mencionado el tema de las adicciones, ¿hay opiniones contrapuestas por parte de expertos cuando si eso no es? Sí, o sea, yo creo que no está claro, eso es así de claro. que no está claro es clarísimo a día de hoy porque las adicciones, porque no está validada por un lado como adicción. Hay dos grandes clasificaciones de adicciones, ¿no? La clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, donde está dentro, el consumo de pornografía está dentro de una conducta sexual compulsiva y se denomina más bien uso problemático de pornografía. Uso problemático. Sí. En cambio, en el DSM-5 de la Asociación de Psiquiatras Americanos, la APA, que es quien hace ese manual, ese vademecum de enfermedades mentales, ahí no está. ¿De acuerdo? Es verdad que las adicciones comportamentales con ellos está y no son más bien nuevas. Bueno, nuevas. Estamos hablando de hace 15, 20 años, ¿no? O 25, o lo que sea, pero bueno, es una cosa que está todavía algo estudiado y no hay un criterio claro, ¿no? En concreto con la adicción a la pornografía, la adicción al sexo. Pero, dicho esto, a ver, yo tampoco me empeño ni sé lo que diga la medicina o lo que diga la psiquiatría, que me pase el tiempo y haya más estudios, pues se verá, ¿no? Pero esto es un punto que es una adicción que de momento no está clara, ¿no? Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no. Hay expertos, hay psiquiatras, psicólogos que piensan que sí y otros que piensan que no. Por tanto, lo que yo piense da igual. Yo lo que sí que veo y lo que sí que nos fijamos es que dentro de las adicciones comportamentales, depende de las variables que utilices, hay algunos autores, uno muy reconocido que se llama Griffiths, que dice que tiene que haber 6 elementos o 6 mecanismos para que haya una adicción comportamental, ¿no? Esos 6 componentes, pues, son que haya un cambio de humor, o sea, que el cambio el estado de ánimo, o sea, que tú dices algo para cambiar tu estado de ánimo, ¿no? En definitiva, y regules tus emociones utilizando ese placer, un medio, como en este caso puede ser la pornografía. Otra sería la saliencia. La saliencia es que cuanto más afecta a tu vida, a tu día a día, cuanto más protagonista es esa aparición en tu cabeza, más posibilidades hay de que sea una adicción, ¿no? O sea, si te ocupa 5 minutos al día, pues a lo mejor no hay un grado de saliencia alto. Pero si tú estás con bastante frecuencia acumulando esos pensamientos, esas ideas, esa adicción, pues es más potente o es más claro. Y luego el tema de la tolerancia, que es muy conocida, que es al final el craving, el mono, la necesidad de consumir esa adicción cuando has decidido no hacerlo durante un tiempo, entonces notas esa ansiedad. Entonces, pues en el caso de muchas adicciones te lleva a consumir más. En el caso de la pornografía, no tanto a consumir más, sino que a veces te lleva a consumir más bien algo nuevo. Que en este caso es un poco distinto al resto de adicciones. El síndrome de abstinencia, que son, ¿no? Cómo te sientes en esos momentos de ansiedad, de ganas de consumir y lo que
momento, ¿no? Cómo te afecta a la parte psicológica y a la parte física, ¿no? Pues hay gente que puede tener palpitaciones, que puede Que somatiza, eso, que somatiza, que está más irritable, que sea, ¿no? Y luego está también la parte del conflicto, o sea, si para ti realmente estás en un conflicto interior y exterior, en tu trabajo, en tu relación, en la familia, en tu relación con tu mujer, con tu pareja, ¿no? Y tu conflicto interior también, no sé, que tú mismo vas notando que eso te está afectando. Y luego las recaídas. Las recaídas también son típicas de las adicciones. Entonces, de estos 6 elementos, en la pornografía se dan los 6. Es verdad que quizá con el síndrome de abstinencia es un poco diferente, o podríamos hablar del síndrome de abstinencia más psicológico que físico. Pero, bueno, lo que quiero decir es que primero es un debate que está ahí y que nosotros, que yo, de dar una vuelta, pues lo que hay que hacer simplemente es dejarse llevar y no me preocupa tanto si es una adicción. Yo pienso que tiene todos los componentes para ser una adicción bastante potente, bastante fuerte. Porque tiene todos esos ingredientes que están ahí. Es más, yo te diría que se junta con la adicción a las pantallas, a internet, al móvil. Y entonces yo creo que es como una doble adicción en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es que darse cuenta más bien es pensar, bueno, esta adicción, por un lado, que las adicciones que no parecen adicciones son también muy peligrosas, porque precisamente si no están catalogadas, si parece que no hacen daño, si parece que no son tan importantes, bueno, también hay menos medios, menos recursos, menos información, menos atención médica, menos todo. Entonces, menos concienciación. Entonces, bueno, pues yo creo que es lo que está pasando un poco con la pornografía, que aquí nadie dice nada, no hay recursos. Nosotros ahora vamos a hacer un curso a principios de mayo para tratar muy clínico sobre el tratamiento de pornografía, de adicción a la pornografía, y nos está costando mucho llenarlo. Bueno, no hay conciencia. El otro día leí un documento que es importante, que ha salido hace unas semanas, sobre adicciones comportamentales en España, apoyado por ciertos organismos públicos oficiales, y la denominan como una adicción controvertida, sí, controvertida, pero no para el que no aparece, o sea, para quien está sufriendo, para quien nota que es un adicto, que no puede salir, que está enganchado. No es nada controvertida, Pero bueno, digamos, eso es lo que quería matizar, que a veces se ve como si llega a adicción es un problema, pero si no llega a una adicción no pasa nada. Y yo creo que no, que entre adicción y no adicción hay una franja muy amplia y puede haber gente con muchos problemas sin ser adicto. Sí. Hay gente que igual no tiene ningún problema, no sé, igual no hay gente que también pues ve pornografía y no afectas para nada, pues de las felicidades y ya está, ¿no? Pero bueno, pues, también creo que hay otras cosas que aunque no te afecten, tienes que ver si puede estar afectando a otras personas también, ¿no? Sí. Pero es interesante. ¿A qué edad sueles Sí, enrollate mucho, primero? No, si no viene un poco más al grano. No, bien, esto está bien. ¿A qué edad suele ser el primer consumo? Pues mira, ¿qué significa consumo? ¿Consumo de pornografía? Pero consumo habitual, un consumo accidental, un consumo, una visualización, un acceso. Sí, el primer Bueno, acceso. el primer acceso, para empezar, suele ser involuntario. Inconsciente, claro, consciente no involuntario, o sea, que te lo encuentras, que sin buscarlo te llega. Estamos hablando de un 60-70% entre los menores, o sea, que el primer acceso es así, ¿no? Y yo creo que la media pues está en 12-13 años de ese primer acceso. Entonces, una cosa es el acceso, el primer visionado, la primera imagen, el primer vídeo que puedes ver porque te lo enseña tu primo, tu hermano o tu amigo, ¿no? Y luego otra cosa es ya un consumo un poco más frecuente, ¿no? Yo creo que un consumo un poquito más frecuente entre adolescentes, ya estamos hablando de 15-16 años, ahí sí que es más frecuente que hay un consumo más frecuente. Es más, el dato que un poco la media yo creo que ahora mismo es que podemos decir que la mitad de los adolescentes de 15 años, chicos, ven pornografía pues, por lo menos una vez a la semana o al menos una vez al mes, o sea, por esa frecuencia, ¿no? En ese sentido hay mucha age wonder. Las chicas es muy distinto. ¿Ven cada vez más? Sí, pero no es un consumo. Es que los datos son muy distintos, no tanto de cuántas chicas empiezan a ver pornografía, que poco a poco se va aumentando, pero sí que es verdad que luego el consumo frecuente, ya sea muy frecuente en plan diario o ya sea pues semanal,
baja muchísimo en las chicas. O sea, las chicas a lo mejor es un 3%, que yo veo mucha frecuencia, en cambio en los chicos es un 30%, a lo mejor, ¿no? Entonces, creo que eso también es bueno, a veces matizar. Sí. No me resisto a decir una cosa que creo que también es bueno a veces, bueno, comentarla, que es que para mí, evidentemente, el inicio es muy importante porque marca o puede marcar la vida, o al menos los años en la vida bueno, pues, de un menor, ¿no? Pero creo que también hay que fijarse en la edad final, ¿no? Y creo que eso es todo. Lo que me parece lo más doloroso, que a nosotros nos pide ayuda a gente de 30, 40 años, que lleva 15, 20, 30 años viendo pornografía. Entonces yo creo que a veces nos impacta mucho la edad de comienzo, pero creo que también es bueno recordar la edad del final, ¿no? Que la hay, que muchas veces la hay. Y a veces es eso, después de 15, 20 años consumiendo mucha pornografía. Entonces, ese es el problema, ¿no? El problema de la pornografía es un problema de adultos, normalmente, que a veces empiezan, es verdad, que en jóvenes, ¿no? Pero es un problema, yo creo, que más de adultos que de menores son. A la vez, también, el menor nunca te va a pedir ayuda. Creo que, vamos, nosotros no hemos conseguido, o creo que no hay, y a veces lo he preguntado a algunos psicólogos o psiquiatras, dicen, ve, un adolescente nunca va a venir por ser adicto a la pornografía, por tener un problema de pornografía, aunque lo tenga, aunque consuma mucha pornografía. Tú lo ves como algo guay, como algo normal, como, bueno, está muy normalizado. Entonces, los efectos también, que esto sería otro tema, no se ven en el día a día. O sea, tú puedes estar años consumiendo porno y no se nota, no es fácil detectarlo, ¿no? A veces hay señales, sí, pero a veces no. Entonces, es muy oculta, y entre que es muy oculta, es muy íntima, es muy vergonzosa, pues es perfecto para que estés buena parte de tu vida a veces pues con ese tipo de consumo. Sí. ¿Y cómo dirías que afecta desde tu experiencia, por ejemplo, en parejas que ya tienen una vida sexual, ¿no? El consumo les puede llegar a reforzar algún tanto. O sea, de manera positiva, dices. Sí. Bueno, no sé, nosotros nos llegan más bien parejas que nos dicen lo contrario. No sé, habrá de todo también, ¿no? Y igual, pues, que le ayude, pues igual. Yo creo que, en cualquier caso, nosotros pensamos que el consumo de pornografía suele ser más bien, es bastante personal. O sea, puede haber parejas que vean pornografía pues por alguna razón y porque les pueda venir bien, pues igual sí, no lo sé. Pero yo creo que hay mucho más de consumo personal que de consumo para satisfacer a la pareja, ¿no? Mm, eh, yo lo que sí que noto es, sobre todo el daño que hace. Sí, o sea, el daño que hace a la pareja el consumo de pornografía normalmente suele ser del hombre. Bueno, ¿Vale? Por ejemplo. bueno, por ejemplo, que hay disfunciones sexuales, por ejemplo. Eso es bastante normal, ¿no? Eso no nos llega. Es un momento en el que el hombre realmente pide ayuda, pues porque llega hasta ese punto, ¿no? De que ya no se excita con su mujer, con su pareja. Y necesita esos recuerdos, esas imágenes de pornografía, ¿no? Y, eh, y entonces, ¿qué pasa? Pues, bueno, pues que ya no consigue esa excitación con una persona real, y por tanto, pues se entienden todas las alarmas, lógicamente, tanto suyas como las de su mujer, normalmente, ¿no? Entonces hay a veces que piden ayuda y cuando llegan a ese extremo, ¿no? Pero bueno, no hace falta llegar a ese extremo. Yo creo que luego también lo que nosotros vemos es que hay mujeres, muchas mujeres, de hecho nos hemos creado un proyecto, se llama Nosotras, que piden, bueno, que nos escriben y que nos piden ayuda cuando se dan cuenta de que su pareja o su marido consume pornografía, y el shock que les supone a ellas, de decepción, de desconfianza, de infidelidad, de dolor, de incomunicación, de no saber qué hacer, de pensar que incluso ellas tienen culpa porque a lo mejor ya no son tan atractivas como antes, porque no se cuidan, porque les produce, para ellas es un bajón de autoestima brutal. Entonces a veces tienen que también es bueno hay que ayudarlas a ellas, y hay que buscar algunas. Para nosotros, justamente, y paréntesis de publicidad, nosotros ahora en 15 días también empezamos unas sesiones online, 4 sesiones online para ayudar a esas mujeres, para ofrecer algún tipo de intervención, de ayuda, de ideas, de sugerencias, de
cómo, bueno, de cómo compartir ese dolor, de cómo pueden cuidarse, ¿no? De cómo pueden darse cuenta de lo que significa eso para su relación, etc., ¿no? Yo creo que hay mucho dolor como invisible en este sentido, ¿no? Y entonces ahí eso yo creo que está afectando mucho a las parejas. Sí. Y digo parejas de todo tipo, o sea, que bueno, yo creo que eso es importante, ese daño que suponen las parejas la pornografía. Sí. Bueno, claro, por ahí, pues hay que entender Sí. Sí. Otro tema también que es bastante espinoso y que has mencionado antes es el tema de la violencia, ¿no? Que aquí de nuevo creo que tampoco es fácil generalizar, desde luego no se debería generalizar, pero bueno, sí, hay estudios de esto, varios estudios. Sí, hay estudios. A ver, yo creo que son. Tampoco sabría decir, porque creo que no hay que lanzarse algo así. A mí decir, no, pues sí, pues la pornografía está. O sea, yo, por un lado, creo que no hay que dejarse llevar solo por los estudios científicos, porque tampoco están claros y porque tampoco. Y es muy difícil también a veces medir eso. Y tampoco dejarse llevar por lo que te diga el dedo, ¿no? Un poco por lo que tú pienses que es evidente o que es sentido común, porque tampoco es fácil, ¿no? Ni está bien hacerlo así, lógicamente, ¿no? Dicho esto, creo que hombre, nosotros, desde dar una vuelta, sí que, evidentemente, después de muchos datos y de muchos estudios que ves, que lees, de todo lo que ha dicho, en el caso de España, que conocemos más, lógicamente, que dice la Fiscalía, por ejemplo, de menores, que dan datos pues estos últimos años de cómo ha aumentado las agresiones sexuales entre menores o entre no menores, pero muchas veces entre menores también. Y dicen, porque tienen datos, que la pornografía tiene que ver en esas agresiones, ¿no? Eso es un punto importante a tener en cuenta. Sí. Yo creo que en definitiva, yo lo que diría es que la pornografía, sin ser a lo mejor la causa principal, pues o sí, no lo sé, si es la causa principal o es la última causa, pero creo que desde luego facilita, normaliza el, la agresividad, la violencia. ¿Por qué? Aparte de porque hay mucha pornografía violenta, entonces, yo voy más allá, y es un poco lo que comentábamos antes, que la pornografía al final lo que busca es, lo que te enseña es a salirte con la tuya, a buscar lo que quieres, a hacer lo que quieres, a cosificar, a utilizar a otra persona. Normalmente se proporciona evidentemente a la mujer. Por tanto, ya tienes ahí un factor para decir, bueno, esto está ahí. Luego, esa búsqueda o sea, lo sexual tiene también una carga muy potente de querer a veces llegar a más, de buscar algo distinto. Si ya a esto le añades a veces la presión de grupo, si le añades a esto también incluso la ingesta de alcohol, bueno, pues yo creo que todo esto es una mezcla bastante bonita, entre comillas, como para que te salga cualquier cosa. Por tanto, creo que ahí la violencia entra de una manera bastante fácil, ¿no? Es un paso más. Y si la has visto, pues, o sea, al final todo lo que ves, no digo que todo lo que ves lo vayas a hacer, pero todo lo que ves te condiciona de alguna forma. Y somos un poco lo que ven. Y cada una persona que ha visto mucha fotografía, al final, es capaz tiene muchas imágenes, tiene muchos inputs metidos de que puedes conseguir algo, de que puedes hacer algo, ¿no? Claro, pero por ejemplo esta crítica también se ha hecho muchas veces con películas de acción o películas de guerra, ¿no? Sí, pero es muy distinto, porque tú no tienes un Kalashnikov en tu casa para salir y intentar matar. O sea, ya tú tienes que currar un poco más. Con la pornografía creo que es más fácil hacer violencia, ¿no? Porque es una relación un poco más de uno con otro, con otra. Es más fácil ser violento en ese sentido. Es más fácil atreverte también porque bueno, por eso, porque no tiene esa carga
bueno, creo que es más fácil, mucho más fácil ser más o menos violento sexualmente que ser agresivo llegando al extremo pues pues eso, ¿no? De matar a alguien o de herir a alguien. Bueno, no lo sé. Igual me equivoco, pero yo creo que quizá es esa violencia sexual y está como mucho más a mano en ese sentido que otro tipo de actuación eso, ¿no? Que puedas ser, que puedas ver en una peli de violencia, ¿no? De tiros o lo que sea. Pienso yo, pero bueno, no sé, yo creo que Lo curioso de todo el tema también es que, igual se da una interpretación mía, ¿eh? Pero que en medios de comunicación, a veces incluso de izquierdas, de derechas, de centro, también existe esta preocupación sobre el tema. Es decir, no sé cómo lo percibes tú. sí, yo creo que en esto, y me parece que una cosa positiva, es que poco a poco yo noto que hay un consenso, una mentalidad, una sensación en general de cualquier ideología, de cualquier color político. Y me parece a mí que la pornografía está haciendo estragos, que es una epidemia. Lo dijo el propio presidente del gobierno hace unas 2 meses, yo estaba presente, y lo dijo en esos términos, de que era una auténtica epidemia en que estaba ante un problema real, grave y creciente. Yo creo que de cualquier lado político, izquierda, derecha, ahora mismo me parece que hay, bueno, que hay una conciencia de que hay que hacer algo. Quizá yo suelo decir que hay 3 líneas rojas de consenso ahora mismo muy claras en torno a la pornografía. Una es cuando afecta a los menores, o sea, proteger al menor. Otra es proteger a la mujer, o sea, cuando hay violencia o a la niña. Y otra es cuando hay cuando claramente es una adicción o cuando hay un problema ya de compulsivo y enfermizo, ¿no? O sea, cuando hay una adicción o cuando pudiera haber una adicción. En esos casos creo que sí que hay como una cierta sensación. Nosotros, en dar una vuelta, pues yo voy a sitios, ayuntamientos, a programas, quizá más, incluso, fíjate, más de un entorno quizá más, yo diría, de la izquierda más que de la derecha. O sea, creo que también por todo el tema de la mujer, de la igualdad y tal, yo creo que en ese sentido hay como más sensación o más voces que hablan del daño que hace la pornografía. Bueno, creo que es interesante, creo que estamos en un mundo interesante, es un reto, creo que también me parece a mí que si sale una ley, que es una idea de este gobierno, en fin, de proteger al menor en el entorno digital, por tanto, de la pornografía, si se crea un sistema de verificación un poco más potente, más real, más efectivo que ahora no existe, creo que eso va a hacer también, va a dar una sensibilidad a la sociedad de que la pornografía que da mucho placer, pero también puede causar estragos, puede crear problemas, sin moralismos, porque yo creo que también eso es lo difícil, ¿no? Que también yo creo que es un tema como muy moral, porque tiene también su parte moral, evidentemente, ¿no? Pero creo que hay que tomar, hay que hablar de él, pues consigo, soy como está, yo creo que va con eso, ¿no? Creo que hay que salir de esa línea, porque yo creo que es un tema muy transversal. Y nosotros, yo creo que en nuestra asociación, la gente que nos pide ayuda es gente muy variada, o sea, tan variada como la vida misma, ¿no? Gente de un tipo, de otro, de una edad, de otra, de un sexo, de otro, con una situación familiar de todo tipo. O sea, bueno, yo creo que es la epidemia en el sentido que nos afecta a todos y creo que entre todos tenemos que dejarnos llevar por ideologías, no dejarnos llevar por ideologías ni por, no sé, creo que es un tema mucho más profundo y que nos afecta al bienestar emocional, afectivo, sexual de todos. Entonces no es posible un consumo saludable de porno. Sí, yo creo que la palabra saludable es muy potente. Saludable no sé, es ir a correr a mi parque, ¿no? Es agua fresquita y mineral, ¿no? Yo lo por saludable lo veo más no sé, una, una, una buena, una buena manzana, ¿no? En su punto tal, eso es saludable. Todo lo demás, o sea, no hay estudios que yo sepa sobre pornografía saludable todavía, ¿no?
A ver, yo creo que ya hablando un poco más en serio, yo creo que aquí se mezcla un poco los efectos. Y es verdad que hay efectos que a lo mejor no se notan mucho, ¿no? Entonces uno puede pensar que, bueno, que un poco de placer por cualquier motivo, en mi caso el porno, puede ser bueno, ¿no? Pues porque te relaja, porque te ayuda incluso pues, a tu alma, o sea, a salir un poco del tedio o de la inercia de tu relación con tu pareja. Pero bueno, yo creo que es importante darte cuenta de que es muy adictiva, de que insensibiliza mucho, de que te desconecta mucho, o al menos un poco, ¿no? Entonces eso es lo que hay que valorar. Por eso me gusta hablar mucho de que uno lo piense, ¿no? De que uno sea honesto y que diga, "No, realmente esto me hace más feliz ver porno". Sí. Desde luego que te da más placer, pero en el fondo te da esas, bueno, no sé, creo que en general lo que nosotros vemos es que más bien te lleva es una vía de escape, ¿no? Más que una vía para alcanzar algo, ¿no? Sino más bien es una vía de escape la pornografía en general. Entonces, yo creo que es saludable yo no lo llamaría así. En todo caso, puedes usar otras palabras, pero igual que tampoco es fácil un consumo moderado o consumo responsable, ¿no? Todo lo que sea adictivo, tú no le puedes decir a un alcohólico un consumo responsable de nada, ¿no? De alcohol, porque no es fácil, ¿no? Que sea responsable. En verdad, porque él mismo no es responsable, porque ya está su manera de enfocar ese problema, pues ya está viciado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que cada uno haga lo que quiera, pero que lo piense. Y estaba pensando a nivel psicológico, psiquiátrico, ¿sabes si esto en general se fomenta, se recomienda incluso en el caso de algunos pacientes? Bueno, yo creo que no, a ver, yo creo que por un lado hay muy poca formación todavía en psicólogos y en psiquiatras sobre la adicción al sexo o a la pornografía, punto número uno. Yo creo que no, yo creo que no se aconseja. Otra cosa es que tampoco como no se conoce, tampoco se ayuda, ¿no? Tampoco hay muchos remedios ni tampoco No se aborda como un no se problema. aborda como un problema. Que, vale, Creo. pura curiosidad. Pues estamos tocando casi todos los temas, ¿eh? Sí, sí. No sé si nos queda algo ya. No, me da un poco de curiosidad también porque antes has mencionado el tema de señales o indicativos Sí. que, bueno, han salido muchos en esta conversación, ¿no? Pero si uno mismo, ¿no? Si fuese el caso de decir, bueno, yo no sé distinguir si esto es un problema, si es un consumo esporádico, pero bueno, que tampoco lo que decíamos, me voy a llevar a las otras vestiduras. Sí. No, pero yo creo que por un lado uno tiene que saber siempre si eres capaz, si notas que no lo puedes dejar. O sea, si puedes estar una semana, 2 semanas sin ver pornografía, pues bueno, no es un consumo realmente adictivo, ¿no? No es un consumo muy problemático, ¿no? Si ves si ves que te hace daño y aún así sigues, es otra manera también de ver que tienes un problema, ¿no? O si ves que te está afectando a una esfera de tu vida laboral, de tu vida afectiva, de tu vida pues, con los demás, que te vas aislando más, que te vas desconectando. Pero eso es lo que a veces es bueno también de abordar. Sí. Has mencionado, la verdad, que bastantes estudios, obras, algún experto que quieras recomendar en particular. Bueno, mi libro. Escribí un libro hace poco, pero bueno, no, yo creo que hay material, cada vez hay más material. De mi equipo está ahí Alejandro Villena, pues que ha hecho un libro hace un año, pues se llama ¿Por qué no? Pues que es una guía de adicción para dejar la pornografía. Hay otros libros sobre adicciones muy interesantes, como Querer no es poder, que también es muy bueno, y La trampa rota, me gustó mucho. Atrapados en el sexo, de Dr. Chiclana, que espero también es muy interesante. Bueno, el vídeo de nuestra página web creo que le da una vuelta, creo que también la recomiendo, porque Sí, la asociación, pero creo siendo objetivo, creo que tiene mucho material, ¿no? Muchos artículos, muchas herramientas. Sí. Yo creo que también para distinto público y creo que también puede ayudar. En Internet hay muchas cosas, ¿no? Quizás hay muchas más en inglés que en español, eso es verdad. Pero hay mucho material y
Y bueno, yo creo que no sea por falta de recursos, ¿no? Pero creo que sí que es verdad que hay variedad de libros y de páginas y de... Yo he hecho en falta eso, quizás más entidades o más movimientos o más... pero bueno, ya, mira, Porque en España el consumo dirías que es mayor, menor que en otros países. es más algo similar. Yo, Mira. sí. Al menos los estudios que manejamos, yo creo que más o menos es algo muy, muy parecido. Quizás es mucho más en Estados Unidos. Yo creo que es más algo, quizá porque hay más material o más, sí, se producen más. Quizá en países de habla inglés, países anglófonos, Estados Unidos, Australia, Inglaterra. Son los países donde hay más producción, más consumo, pero también hay más movimientos en contra, ¿no? O más entidades que se han dado cuenta del daño que hace y han surgido muchos más expertos, muchos más... Bueno, mucho más activismo, ¿no? Que en países quizá latinos, que en países de nuestro entorno, ¿no? Pero bueno, van creciendo asociaciones, entidades en otros países también. O sea, yo creo que poco a poco se va creando una conciencia también en Europa del problema del consumo de pornografía. Y bueno, yo creo que así, nosotros en algunas estadísticas de algunas páginas web de pornografía que no voy a nombrar, que no me gusta nombrar, pues aparecemos como el país número 11, 12, 13, ¿no? del mundo, pues en pornografía. Pero bueno, creo que es una estadística importante en la web, que es, pues, relevantes o no, no lo sé. Es que punto. Sí. Yo creo que en otras estadísticas, en otros estudios que yo he leído a veces de Alemania, de Polonia, de Inglaterra, de Irlanda, de Italia, pues más o menos son similares, ¿no? Es decir, que hay un consumo cada vez mayor. A ver, también Internet lo ha cambiado todo, el móvil lo ha cambiado todo. También cuanto más se usa el móvil en edades más tempranas, en España ahora estamos en un 50% de los niños de 11 años tienen un móvil y el 95% ya de los niños, niñas de 15 años. Entonces, bueno, también todo eso influye en esa familia, se ha ido personalizando el tener el móvil cada vez menos edad, ¿no? Hasta el punto de que haya ya una cierta opinión pública en contra, ¿no? Y eso mismo hay. Sí. A pequeña escala está claro que lo que comentábamos, ¿no? Que también pues una actitud demasiado como prohibitiva o sin cara de hoyo puede casi producir el efecto contrario. A gran escala, una legislación demasiado prohibitiva, en tu opinión, ¿crees que ayudaría? Yo sé que yo creo que tiene que haber una protección del menor evidente, o sea, que ahora no existe. Y creo que eso es importante. Vale. Porque sí, porque los menores creo que lo necesitan y porque no tienen armas y porque no tienen, o sea, no tienen herramientas más que armas para ni desarrollo ni al menor le puede causar realmente un gran daño, ¿no? Para su futuro. En el caso de los adultos yo creo que es mucho más difícil, ¿no? O sea, una legislación un poco más prohibitiva. Yo creo que siempre va a haber pornografía. En ese sentido, yo soy bastante pesimista. Creo que protocolario toda la vida, ¿no? Entonces, puedes restringir algunas cosas, puedes hacer algo más, sí. Pero yo voy mucho más por la línea de la educación, de las campañas, de la sensibilización, más que de la legislación. Yo creo que la legislación puede ayudar a los menores, tiene que ayudar a los menores y no lo está haciendo y creo que iremos más en esa línea. Con los adultos, hombre, creo que sí que se puede hacer cosas, por supuesto. Puedes evitar que haya un material a veces que es violento, que es perverso, porque que es delictivo, o sea, o sea, hay cosas que puedes mejorar, ¿no? Puedes, sí, puedes legislar en ese sentido un poco más, de una manera un poco más estricta y que haya unas garantías de cosas que se puedan ver en Internet o bueno, pues controlarlo más, ¿no? Pero ya la prohibición o la legislación así muy prohibitiva, creo que, como tú dices, no sé, creo que al final ahora estamos hablando de un tema que siempre va a provocar. Pues yo creo que estamos en un tema es muy interesante esto, porque la pornografía es muy atractiva, como hemos dicho, muy fácil y siempre y siempre va a gustar, ¿no? O sea, el contenido sexual siempre va a gustar, siempre va a ser muy interesante, ¿no? Hagas lo que hagas. Entonces, yo creo que la propia sociedad siempre va a estar ofreciendo ese tipo de material. Por tanto, creo que el prohibirlo, bueno, tienes que poner cuantas más barreras en sentido quizá mejor, o cuanto más difícil a veces es verdad que mejor, pero
pero no confiar en que la solución va a estar en una prohibición, ¿no? La legislación de una prohibición. Es verdad que al final también, cuantas más prohibiciones puedes buscar, pues, bueno, pero bueno, yo creo que todo lo que sea al final educar, proteger, advertir, sensibilizar, bueno, un poco la rama. Sí. Sabía así como salir de este. Antes de cerrar, te preguntaba antes por qué le dirías a un niño o a un adulto, ¿no?, que estuviese consumiéndola. Fíjate, ahora lo que me gustaría preguntarte es qué le dirías al que se ríe un poco, que te dice, oye, Jorge, esto está muy bien, pero qué exagerado, ¿no? No es para tanto, de verdad, o creo que esos efectos nocivos yo no los veo, ¿no? Sí, yo diría que a ver, pues yo le diría que, bueno, que es una que a nadie le amarga un dulce, ¿no? Pero a veces hay dulces que se vuelven un poco amargos, ¿no? Y con la pornografía, yo creo que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de que podía ser un problema. Y yo creo que es el momento de advertir de que puede llegar a ser un problema. Porque yo lo veo a diario, ¿no? Pues, entonces yo creo digo, que vea la realidad un poco más allá de lo que del chiste fácil, de lo no sé, de lo siempre es verdad que todo lo que tiene que ver con la pornografía pues es motivo pues de chanza, de humor y tal, y muchas veces pues también la vida es así, pues nada, ¿no? Lo hemos dicho varias veces en esta conversación que no hay que dramatizar y que no hay que, y la educación tiene que ser también positiva y con alternativas y tal, ¿no? No tanto quedarte en la culpa o en la vergüenza o en el dolor, ¿no? Pero creo que igual que hace 15, 20 años no había muchos ejemplos de gente que lo había pasado mal, creo que ahora sí que hay muchos, ¿no? Y cada vez hay más gente que habla de esto y de los problemas que suponen. Y entonces, bueno, yo creo que al menos des no sé, te cuestiones que la pornografía no es tan maravillosa como te puede parecer a primera vista, ¿no? O que puede tener algún efecto negativo. Y si te pones a pensar y si reflexionas un poco, creo que es fácil llegar a unos cuantos efectos negativos. A lo mejor encuentras algún efecto positivo, muy bien, pero pon en la balanza las dos cosas. Y no salgas por la vía fácil de que esto no hace daño a nadie, porque igual te está haciendo daño a ti, no te estás enterando por un lado, y luego porque hay muchas personas muy cercanas al adicto. Eso es una frase que me gusta mucho del gran experto en sexo, que es un norteamericano que creo que es incontestable, que ha sido el primero que ha creado clínicas de adicción al sexo en Estados Unidos, y es una eminencia, es a Patrick Carnes, que dice que la adicción a la pornografía es una enfermedad familiar. Y creo que es un buen resumen, ¿no? En el sentido también de que no te está afectando solo a ti ese consumo en pornografía. Repito, si es una cosa esporádica, pues sí, y demás, ¿no? Pero ya el jugueteo, bueno, que sepas que puede tener unas consecuencias más allá que las que te caen solamente en ti, ¿no? O sea, no es un tema personal. Pero esto es bueno recordar. Y nada, darle una vuelta, algo le dé una vuelta, que es siempre nuestro consejo. Qué lindo. Jorge, pues muchísimas gracias por este rato. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Has hecho estupendamente. Sí. Hombres, han sido buenas preguntas. O sea, parece que llevas en esto ya toda la vida. Eso sería periodismo en tus ratos libres. Sí. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Eso es. Gracias.